Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Las Hojas Contadas, un espacio que a partir de hoy el Congreso de la República, con la colaboración del Fondo Editorial del Parlamento, lleva a sus hogares para darles a conocer un poco más de lo que nos apasiona a millones de personas, la lectura. Conversaremos con diferentes autores quienes nos contarán detalles de sus obras. Y hoy comenzamos con el destacado historiador José Agustín de la Puente Candamo. Él es catedrático universitario, condecorado con la medalla Gran Cruz de la Orden del Sol y autor del libro La Independencia del Perú. ¿Fue la independencia de nuestro país un proceso que se inició en el extranjero? ¿Fueron Bolívar y San Martín quienes trajeron la idea de libertad? José Agustín de la Puente nos cuenta cuándo comienza a forjarse la idea de independencia, los personajes que comenzaron a hablar del tema, las primeras rebeliones y lo caótico que fue el nacimiento de una nueva república llamada Perú. Cuando un centenario más del descubrimiento de América, en España se preparó una biblioteca sobre la independencia de América y un volumen, se pensó en editar un volumen sobre la independencia de cada país. Y un amigo que ya no está con nosotros, que era profesor de independencia en la Universidad de Valladolid y un gran americanista, Demetrio Ramos Pérez, me invitó para participar en el proyecto. Ese es el origen del libro. Ahora, ese libro se difundió en España más que aquí, de manera que la edición del Congreso, que es la segunda, en realidad sería para el efecto peruano la primera versión, porque la edición anterior se difundió, repito, más en España que en América, ¿no? Ahora, el origen profundo del libro no es ese, sino es mi cariño al tema, podría decirlo. Yo desde hace muchos años, desde 1900, se va a reír usted de las fechas, desde 1947, sigo dictando todavía en la universidad el curso de Independencia y República. Y le tengo cariño especial al tema porque es el tema ligado a la formación del Perú. Si uno se pregunta cómo se hizo el Perú, cuándo nació el Perú, la independencia está en la coyuntura, en la circunstancia que nos ayuda a entender el tema, ¿no? En la independencia, ¿qué nace? Nace el Estado peruano, pero la nación peruana, el Perú como idea, el Perú como cariño, el Perú como adhesión, es anterior a la independencia y es la causa profunda de la independencia. Hay dos ideas que a mí me parecen fundamentales. Una, la idea del Perú, y dos, el descontento social. La idea del Perú se formó poco a poco. Un precursor de esa idea, un hombre que afirma las primeras piedras de esa idea, fue Garcilaso en el siglo XVII. Entre Garcilaso y Unanue, entre 1609, por ejemplo, que es la fecha de la edición de Comentarios Reales, y 1790, cuando se publica el proyecto del Mercurio Peruano con Unanue, entre Garcilaso y Unanue, se puede decir que se forma y madura el Perú. ¿Cómo? Yo tengo una idea que me parece, bueno, no es idea exclusiva mía, es una corriente historiográfica. ¿Cómo nace el Perú? Nace en la transformación de la vida cotidiana. En esa sociedad mandaba, repito, el español, pero en la vida cotidiana no había autoridad. La vida cotidiana es espontánea, es simple, es sencilla. Y ahí fue naciendo poco a poco la idea de una sociedad distinta de España, distinta del Imperio Incaico, distinta del África. El Mercurio se publica entre 1791 y 95. El primer número el primer artículo del primer número tiene este título, Idea General del Perú. Y dice en su primer párrafo más o menos lo siguiente: el principal objeto de este papel periódico es hacer más conocido este país que habitamos. Nadie dijo debemos ser independientes, ¿no? Nació del deseo de uno más otro. La suma de deseos personales llevó a la independencia.
de una persona a una sociedad mayor. Ahora, ¿cuál fue esa persona? No lo sabemos. Sabemos por documentos que Vizcarro es el primero que habla del tema. Pero tal vez otros pensaron en ese tema antes que Vizcarro. Pero Vizcarro tiene el gran título de ser el primero, ¿no?, de los conocidos. El primer peruano que habló directamente de independencia fue Vizcarro, al fin del siglo XVIII. Pero a la idea de independencia no se llegó en un día determinado ni en un momento especial, sino cada peruano descubrió su unión a la independencia en un momento o en otro. Pero el camino es el nacimiento y el cariño a la idea del Perú. Tupac Amaru pertenecía a lo que podríamos llamar la aristocracia andina, los que tenían sangre imperial incaica, pero que ya estaban incorporados al mundo del virreinato. Ahora, la gran bandera de Tupac Amaru no es la independencia, sino es la protesta por el mal gobierno. El meollo de la independencia está en el deseo de ser nosotros, los nacidos aquí, los que fuéramos conductores del país. Hay un texto muy lindo de Vidaurre, que fue un abogado limeño importante, y en el año 17 Vidaurre le dice al rey: el hombre que gobernó Pizarro en 1532 no es el de ahora. El de ahora lee lo mismo a los españoles. Está en el ambiente general del momento. Hay que cambiar la forma de gobierno porque el hombre gobernado es distinto. La guerra de independencia fue realmente una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Es el desgarramiento de una sociedad, la ruptura. En Ayacucho, por ejemplo, eso lo sostiene muy bien Ribagüero, participaron más de 4.000 hombres nacidos aquí, peruanos. La mitad del ejército del rey era de peruanos. No es la guerra entre Perú y España, sino es la guerra entre nosotros mismos sobre nuestro futuro. Hay una anécdota que es graciosa. Los dos primeros firmantes del Acta de la Independencia son dos españoles, los primeros firmantes. El arzobispo de Lima, que era un andaluz, que había sido obispo del Cusco, y el alcalde de Lima, que era también español casado con peruana. Pero los dos primeros firmantes no son peruanos, son españoles, que ya estaban incorporados al mundo de aquí. La República nació cuando se fue San Martín, en septiembre del 22. Ahí nace el Estado republicano, pero el Estado peruano nació el 21 por el decreto de San Martín. Ahora ese Estado es una de las grandes cuestiones de la historia de la República. Fue muy difícil, la tarea fue muy dura, tenía que ser muy dura, muy difícil la vigencia de ese Estado con autoridad sobre toda la nación y con continuidad. La gran carencia de la República fue la falta de continuidad, porque vino la independencia y comenzó la anarquía, hasta 1845, hasta Castilla más o menos. O sea, fue muy difícil la afirmación del nuevo Estado, y tenía que ser difícil porque nunca habíamos tenido los peruanos todo el poder en la mano. Monteagudo, que era argentino, que fue ministro de Guerra y Marina cuando comenzó la independencia, el Estado peruano, él decía en un texto una afirmación interesante. Él decía: el corazón puede querer la República, pero el cerebro no está preparado para ella. Como Sánchez Carrión querían la República, admitía Sánchez Carrión los riesgos de la República, pero él sostenía que había que aprender a ser republicano no en los libros, sino en la vida. Tiene mucha fuerza la influencia extranjera de las ideas que vienen de fuera, pero tal vez la fuerza mayor, sin tal vez, yo pienso que la fuerza mayor está en el nacimiento de una sociedad que no es española ni es incaica, y que se llama Perú. Un dato poco conocido de la Guerra de la Independencia es que en muchos de los enfrentamientos, en medio del fragor del combate,
los soldados se encontraban con amigos o incluso con familiares que pertenecían al ejército rival. Recuerde que usted puede encontrar este y otros libros publicados por el Fondo Editorial del Congreso en Girón Guayaga número 364, Cercado de Lima. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. También los puedes encontrar en las principales librerías. En la última parte de la entrevista, De la Puente Candamo hace una reflexión sobre el significado de patria. La patria es fruto del asumir una historia milenaria de la cual nosotros somos fruto y que nos define en muchos órdenes de la vida, en todos los órdenes de la vida, y que debemos fortalecer a través del conocimiento de la historia ese concepto de patria. Nosotros somos peruanos, ¿por qué? No por la orden de un señor, ni por un hecho material. Somos peruanos porque antes de nacer ya vivíamos en el seno materno lo que es el Perú. Ya había una vivencia inadvertida pero cierta. Y esa advertencia se perfecciona en la vida poco a poco con el conocimiento intuitivo de lo peruano, luego con el conocimiento intelectual y con la experiencia vital, ¿no? Somos peruanos porque la historia nos ha hecho, nosotros somos fruto de la historia y hacemos historia. O sea, tenemos dos caras frente a la historia, ¿no? La historia nos ha creado. Nosotros somos fruto de la historia y hacemos historia. Los invito a un nuevo encuentro la próxima semana. Estará con nosotros la doctora Scarlett O'Phelan, quien nos hablará sobre su libro Mestizos Reales en el Virreinato del Perú. Nos vemos.